Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Alberto Paucar. Espero que se encuentren muy bien ahí en casa. Vamos a hablar entonces en esta sesión del área de comunicación sobre la narración y la macroestructura de un texto narrativo. Por favor, vamos a prestar mucha atención a la explicación. Lo primero que tenemos que desarrollar es ¿qué es una narración? Una narración es el relato de hechos que pueden ser reales o imaginarios, desarrollados por ciertos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, la narración es el relato de hechos reales o imaginarios de ciertos personajes a lo largo de un tiempo determinado. ¿Correcto? Ahora, la narración tiene una serie de elementos que los podemos ver ahí en el video, en la diapositiva. El primero es el narrador, que es la persona quien nos cuenta la historia. Puede ser interno o puede ser externo. Los personajes, que son los protagonistas o personajes principales, y los personajes secundarios. Luego tenemos la acción, fundamental al momento de hacer una narración. La acción nos habla de la trama de la historia. Luego el espacio, el lugar donde se desarrollan todas estas acciones. Puede ser un espacio real o puede ser un espacio ficticio. Luego es el tiempo en que se dan estas acciones por los personajes. Puede ser un tiempo externo o un tiempo interno. Y también tenemos el lenguaje, que son los verbos que utilizamos, los marcadores temporales, todas las descripciones que hacemos y los diálogos o monólogos que se dan dentro de la narración por los personajes. También tenemos los subgéneros literarios, que son todos los estilos de narración que hay, que lo vamos a ver más adelante. Hablemos sobre la estructura de la narración. Como ustedes sabrán, tenemos inicio, nudo y desenlace, una estructura muy simple. En el inicio se nos presentan todos los personajes, el lugar y los primeros referentes del tiempo, ¿correcto? En la parte del nudo se desarrolla la acción y el argumento de la historia. En el nudo se nos presenta la acción que le da paso a la trama de la historia. Y finalmente, en el desenlace se llega al clímax de la historia, que es el lugar donde se resuelven todas las interrogantes que nos presentaba la trama y finalmente se concluye la historia. Entonces, muy fácil la estructura de la narración: inicio, nudo y desenlace. Ahí les estoy dejando en la pantalla una pequeña narración. Ustedes le pueden poner pausa para que puedan definir dónde están todas esas estructuras, toda la estructura de este pequeño texto narrativo. ¿Correcto? Ahí está. Ya lo pueden identificar. En las primeras líneas tenemos el inicio, luego tenemos todo el nudo, que es la parte principal de la historia, y finalmente el desenlace. Ahora, prestemos atención aquí, muchachos. Vamos a hablar sobre la macroestructura del texto narrativo. Definamos primero qué es una macroestructura. La macroestructura es el contenido semántico global que da sentido a un texto. Es decir, es el contenido de significado de un texto. ¿Correcto? Para que haya unidad de comunicación debe haber un núcleo. Ese núcleo es el tema, es el asunto de que nos está hablando el texto narrativo. Muy bien. Tiene la macroestructura una composición, que es las macroproposiciones y las microproposiciones. Las primeras, las macroproposiciones, son las acciones principales del texto, ¿sí? Las macroproposiciones son las acciones principales del texto. Y en las microproposiciones no las están constituyendo las acciones secundarias. Tiene unas características que deben ser dos: coherencia y cohesión. La coherencia nos habla sobre que las acciones que se realicen en el contenido deben estar relacionadas entre ellas con un sentido lógico, ¿sí? Eso es la coherencia. Y en la cohesión nos habla sobre las conexiones de todas las ideas que hay en el texto. Estas acciones se unen unas con otras con la finalidad de dar una unidad. La cohesión nos habla sobre una unidad en todo el texto, uniendo las ideas unas con otras. Muy bien,
Hablemos entonces sobre el texto narrativo. Primero, el tema. ¿Cuál es el tema? El tema es el asunto que nos describe o es explicado en el texto. Muy bien, y nos identifica unas preguntas. ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué trata el texto? Ese es el tema, es el asunto que es explicado dentro del texto. Luego, en el texto narrativo hay acciones, que tenemos dos, principales y secundarias. Las acciones principales son los acontecimientos que desencadenan todo el conflicto de la historia, y estas acciones serán desarrolladas por los personajes principales o protagonistas. Luego, en las acciones secundarias son los episodios que complementan la historia. Son estas ideas o acciones que le dan un mayor detalle o descripción al texto narrativo. Estas acciones serán generalmente desarrolladas por los personajes secundarios. Muy bien, muchachos, luego de haber aprendido todo esto, nosotros vamos a realizar una actividad de reforzamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a internet y vamos a buscar un pequeño cuento que no sea más extenso de una hoja. Y al costado de ese texto nosotros vamos a señalar las partes del mismo. Recuerden las partes. Inicio, nudo y desenlace. Un texto que sea pequeño, no tan largo, no tan extenso, máximo media hoja. Máximo media hoja nada más. Lo van a enviar a mi correo electrónico o a mi WhatsApp personal. Recuerden que por disposición de dirección, ahora todos los trabajos se deben de enviar en formato PDF. El profesor Cristian ya les había enviado un tutorial de la manera en cómo transformar sus documentos a PDF. ¿Sí? Muy bien, muchachos, eso ha sido todo en esta sesión. Sigamos manteniéndonos en casa y sigamos aprendiendo. Nos vemos la próxima clase.